agradece tu tiempo, gracias por seguir con nosotros en el programa. Bueno, pues ahora vamos a iniciar esta sección de Medicina de la Columna y vamos a dar la bienvenida el día de hoy al doctor Javier Jaramillo de la Torre. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Qué bueno que nos acompaña. El día de hoy nos presenta un tema muy interesante. Acompáñanos para saber de qué se trata, porque nos va a hablar acerca de la estenosis del conducto vertebral. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar por saber pues qué significa este padecimiento, ¿verdad? ¿De qué se trata? Así es. Estenosis es una palabra que se utiliza muy frecuentemente en medicina y hace referencia a una estrechez, es sinónimo de estrechez. Entonces, cuando tenemos algún conducto o un orificio de X diámetro, se estenosa este conducto cuando existe este fenómeno de estrechez y reduce el tamaño de su volumen, ¿no? De su diámetro. Entonces, haciendo referencia a estenosis del conducto vertebral, obviamente el conducto vertebral nos refiere a una estenosis en la columna vertebral. Aquí tengo un modelo en el cual vemos varias vértebras articuladas una con otra y vemos que la columna vertebral tiene unos conductos, como es este de acá, este conducto, si lo podemos ver es como un orificio, y además acá a los lados, del lado derecho e izquierdo, también tiene unos conductos. Exacto. Por esos conductos pasan los nervios que comunican al cerebro con todas las partes del cuerpo, incluyendo brazos y piernas. Y cuando existe alguna estrechez o estenosis de la columna, sucede que se disminuye el diámetro y los nervios que pasan por los conductos pueden sufrir y pueden dar molestias al paciente. Entonces es lo que nos referimos con estenosis del conducto vertebral. ¿Qué puede causar esta estenosis, doctor? Existen muchas causas que lo pueden provocar. La causa más frecuente está asociada a lo que llamamos las enfermedades degenerativas de la columna. Cuando mencionamos degenerativo, hacemos referencia a las enfermedades asociadas con el envejecimiento del paciente. Es decir, conforme va avanzando la edad, existen cambios en todo el organismo, nos salen canas en el cabello, arrugas en la piel y en la columna también degenera o envejece. Entonces, este fenómeno de envejecimiento provoca precisamente esa estrechez. En vez de ser un hueso joven o ligamentos jóvenes que son lisos, por decir algo, conforme avanza la edad le van saliendo arrugas, entre comillas, al hueso y al ligamento y va provocando esa estrechez y los nervios que pasan ahí pueden comprimirse. Es la causa más común, existen definitivamente muchas otras, la congénita, es decir, pacientes que nacen ya con unos conductos de nacimiento ya pequeños, traumáticos, es decir, alguna lesión que, por ejemplo, fractura un hueso y ese hueso salga al conducto y lo estenose o lo estreche, tumores que crecen y empiezan a estenosar, o las hernias de disco famosas, ¿no? Las hernias de disco, al salirse de su lugar, provocan que los orificios se estenocen nuevamente y provoquen compresión de los nervios. ¿Y cómo podría, qué molestias se pueden manifestar, verdad, de este padecimiento que vayan a tener los pacientes? Exacto. En este caso los nervios están diseñados para funcionar con un espacio adecuado. Es decir, aquí voy a agarrar esta pluma que va a ejemplificar un nervio y los nervios deben de tener espacio libre para funcionar. Cuando existe la estenosis, el nervio empieza a sufrir y puede, por supuesto, generar problemas al paciente. El más común es dolor, ¿no? Es decir, cualquier nervio que se comprima, en este caso, en este sentido, provoca dolor. Si estamos hablando de la columna lumbar, la parte baja, como estos nervios van hacia las piernas, el paciente puede tener dolor de piernas, adormecimiento de piernas, calambres que se dirigen hacia las piernas. Si hablamos de un problema de la columna cervical, que es la parte del cuello, la parte alta de la columna, esos nervios van hacia los brazos, entonces el paciente puede tener igual dolor, adormecimiento, calambres de los brazos, puede ser uno derecho o izquierdo o ambos brazos tener este tipo de molestias. En etapas más avanzadas, conforme el fenómeno va avanzando y se estenosa más y el nervio se comprime más, puede tener síntomas agregados como ya falta de fuerza, es decir, al paciente se le pueden caer objetos de la mano, por ejemplo, o puede tener alteraciones para caminar por debilidad de los músculos por esta compresión de los nervios. Entonces podría tener ya dificultad en movimientos. En etapas avanzadas los puede tener, claro que sí, pero todos los síntomas inician de manera gradual. Los primeros síntomas son dolor, adormecimiento, calambres, ¿no? Y bueno, pues también es importante saber cómo poder detectarlo, ¿verdad? Definitivamente necesitamos ir a una valoración médica, pero ¿de qué manera pueden detectar esta estenosis? Es correcto, el médico utiliza varias herramientas. La primera es, como lo acabas de mencionar, platicar con el paciente, que le comentes todas las molestias que tiene y después revisarlo, es decir, explorarlo, checarlo, ver reflejos, ver cómo funcionan los nervios, todo esto. Una vez hecho esto, se puede
hacer una alta sospecha de un problema de este tipo, de estenosis del conducto vertebral. Para el diagnóstico más preciso se requieren estudios, ¿no? El estudio más, que ayuda más para este tipo de problemas es la que se llama la resonancia magnética de columna vertebral, ya sea cervical, lumbar, etcétera, la que nos define con mayor precisión que exista un fenómeno de este tipo y el nivel. No es lo mismo que exista una estenosis a este nivel del lado derecho a que exista del lado izquierdo, pero más arriba, no se diga de la región cervical. Todo eso, por supuesto, cambia y la resonancia magnética nos ayuda a definir con exactitud el proceso. Así es. Y bueno, pues también es importante saber qué opciones de tratamiento pueden haber, sobre todo pues dependiendo de la etapa, ¿verdad?, en que se alcance a detectar este padecimiento. Exacto. La mayoría de las etapas son tempranas, cuando el paciente tiene dolores intensos, como ya comentaba. Entonces, la primera etapa del tratamiento son medicamentos que son especializados, pero que son efectivos, medicamentos que desinflaman y dan mejoría del dolor de los síntomas, pueden ayudar. Una parte también muy importante que se da junto con los medicamentos es la rehabilitación, es decir, ejercicios que van encaminados a fortalecimiento de los brazos o las piernas, depende de lo que está afectado, los músculos de la espalda, del cuello. Todo esto puede ayudar. De hecho, se sabe que hasta el 80% de los pacientes con este tipo de tratamientos, medicamentos y ejercicios pueden mejorar. Existe un 20% de los pacientes que aún con los tratamientos no mejoran y es cuando proponemos cirugías que son altamente efectivas, pero ya estamos hablando de alguna cirugía.